Ante esta misiva, los primeros impulsos de Boni fueron dignos de un Bayardo y de un Creso en una pieza. Por un momento se olvidó de su sacerdocio y se vio en el terreno atravesando al huésped de la oliva de una estocada y arrojándole a los pies un bolsillo de malla como los que usaba Mochi en las óperas, pero la letra contrahecha de la otra carta le llamó la atención. Rompió el sobre y leyó de un golpe. ¿Y qué golpe? El contenido del anónimo, pues lo era, no decía más que esto: ladrón, sacrílego, ¿dónde están los 7.000 reales devueltos en el confesionario por un pecador arrepentido? Bonis, que estaba en su alcoba, se dejó caer sentado sobre la colcha de flores azules de su humilde lecho. Sintió un sudor frío, la garganta apretada. Me estoy poniendo malo, se dijo, pero de repente olvidó su mal, el anónimo, todo, porque Eufemia entró gritando, corriendo, tropezó con las rodillas de Bonis y exclamó: Señorito, señorito, la señorita está con los dolores. Bonis saltó como un tigre, corrió por salas y pasillos, con una bota y una zapatilla, tal como le habían sorprendido las cartas malhadadas, y llegó al gabinete de su esposa en pocos brincos. Horrorizada, con cara de condenado del infierno, Emma se retorcía, agarrada con uñas de hierro a los hombros y el cuello de Minghetti, que no había tenido tiempo para levantarse de la banqueta del piano. Estaba él cantando y acompañándose, según costumbre, cuando su discípula lanzó un chillido de espanto, sorprendida y horrorizada por el primer dolor del parto próximo. Se había agarrado al maestro y amigo no sólo con el instinto de toda mujer en trances tales, sino como dispuesta a no morir sola, si de aquello se moría, decidida a no soltar la presa esta vez y llevarse consigo al otro mundo al primero que cogía a mano. Al presentarse Bonis, hubo en los tres un movimiento que pareció obedecer al impulso de un mismo mandato de la conciencia. Emma soltó el cuello y el hombro del gaetano. Este dio un brinco, separándose de Emma, y Reyes avanzó resuelto, con ademán de reivindicación, a ocupar el sitio de Minghetti. Emma se agarró con más ansia, con más confianza, al robusto cuello y al pecho de su marido, que sintió en el contacto de las uñas y en el apretón fortísimo, nervioso, una extraña delicia nueva, la presencia indirectamente revelada del ser que esperaba con tanto deseo. Aquello era él, sí, él, el hijo que estaba allí, que se anunciaba con el dolor de la madre, con esa solemnidad triste y misteriosa, grave, sublime en su incertidumbre de todos los grandes momentos de la vida natural. En el apretar desesperado de Emma a cada nuevo dolor, Bonnie sentía, además de los efectos naturales de la debilidad femenina en tal apuro, además de meros fenómenos fisiológicos, el carácter de la esposa. Veía el egoísmo, la tiranía, la crueldad de siempre, un tanto por ciento de aquel daño que Emma le hacía al apoyarse en él, y como procurando transmitirle por el contacto parte del dolor para repartirlo, lo atribuía a Bonis al deseo de molestarle, de hacerle sufrir por gusto. Que me muero, Bonis, que me muero, gritaba ella, encaramada en su marido. El peso le parecía el dulce, y la voz amante. Buscó el rostro de Emma, que tenía apoyado en su pecho, y encontró una expresión como la de Melpomene en las portadas de la galería dramática. Los ojos espantados, con cierto extravismo, de la parturiente, no expresaban ternura de ningún género. De fijo, ella no pensaba en el hijo, pensaba en que sufría nada más, y en que se podía morir, y en que era una atrocidad morirse ella y quedar acá los demás. Padecía y estaba furiosa, tomaba el lance en la suprema hora como un condenado a muerte, inocente, pero no resignado y apegado a la vida. Hubo un momento en que Bonis creyó sentir los afilados dientes de su mujer en la carne del cuello. Minghetti había desaparecido del gabinete con pretexto de ir a avisar a más señores. En efecto, poco después se presentaba el primo Sebastián, pálido, y a los 5 minutos Marta, muy contrariada, porque aquello podía retrasar algunos días su próximo enlace, y tal vez el bautizo eclipsaría la boda. Se creería, por su modo de mirar la escena, que se habían dado garantías de que Emma no pariría hasta después de casarse ella. Por fin se presentó Nepomuceno, acompañado del médico antiguo, del partero insigne, porque, con perdón de don Basilio, Emma le tenía guardada aquella felonía hasta el día del trance. Aguado, pero en el momento crítico, si la cosa no venía muy torcida, el otro quería parir con el milagroso comadrón popular, a quien jamás se le moría ninguna cliente.
Damas y mujeres del pueblo tenían más fe en aquel hombre que en San Ramón. Las que morían, morían siempre en el poder de los tocólogos sin prestigio sobrenatural. El comadrón insigne sabía llamar a tiempo a sus colegas. A falta de ciencia, tenía conciencia y de camino ayudaba a la leyenda que le hacía infalible. Bonis, que siempre había defendido a los tocólogos de la ciudad y atacaba con dureza la fama milagrosa del gran comadrón, al ver entrar a éste se sintió contaminado de la fe general, que perdonaran la ciencia y el señor Aguado, pero él también se sentía lleno de confianza en presencia de aquel ignorante tan práctico, por más que un día lejano le había condenado a él falsamente a la esterilidad de su mujer. Aquel era el falso profeta que le había arrancado la esperanza de ser padre, a llegar a la dignidad que le parecía más alta. Fuera como quiera, don Venancio entró, como siempre, dando gritos, riñendo, declarando que no respondía de nada porque se le llamaba tarde, no saludó a nadie, separó a Reyes de un empujón del lado de su esposa, a ésta la hizo tenderse sobre el lecho, y en las mismas narices del pasmado Bonis le pidió tal clase de utensilios que a él, el padre futuro, se le figuró que lo que el ilustre comadrón exigía eran materiales para fabricar un cordel con que ahogarle al hijo. Sebastián, escéptico en todo desde que había dejado el romanticismo y engordado, se sonreía asegurando en voz baja que la cosa no era para tanto. Don Venancio se apresuraba, tomando medidas con ademanes de bombero en caso de incendio. Siempre hacía lo mismo. Sebastián le había visto en muchas ocasiones que no eran para referirlas. Marta creyó que en el papel de niña inocente que la había tocado en aquella comedia había esta acotación: base, y se retiró al comedor donde encontró a Minghetti, que mojaba bizcochos en Málaga. No estaba alegre como solía. Desde allí se oían de tarde en tarde los gritos de Emma como si los diera con sordina. Marta miraba al italiano con curiosidad maliciosa. Cosas del mundo, pensaba la alemana, que en el fondo para sus puras soledades era más escéptica que Sebastián. Este aquí como si nada le importara, y el otro infeliz. Minghetti seguía mojando bizcochos y bebiendo Málaga. Acabó por fijarse en la mirada insistente y expresiva de Marta. Tomó el rábano por las hojas y acercándole a la rozagante alemana, cuando ella creía que le iba a revelar un secreto, a hacer alguna íntima confidencia, le cogió por el talle y le selló la boca con un beso estrepitoso. El grito de Marta se confundió con otro de los lejanos que lanzaba la parturienta. 16. Iba a ser padre. A tal idea en su cerebro estallaban las frases hechas como estampidos de pólvora en fuegos de artificio. Con gran remordimiento notaba Reyes que su corazón tomaba en el solemne suceso menos parte que la cabeza y la retórica, aquella dignidad nueva, la primera en rigor de su vida a que era llamado. ¿Por qué le dejaba en el fondo un poco frío? Sobre todo, ¿por qué no amaba todavía al hijo de sus entrañas en cuanto hijo, no en cuanto concepto? Hija o hijo. Misterio, pensó Bonis, que en aquel instante dudaba de la sanción que la realidad presta a las corazonadas. Tal vez hija, aunque Dios no lo quiera. Misterio. Y levantó el embozo de la cama y se metió entre sábanas. Aquello de acostarse, siquiera fuese por pocas horas, le parecía algo como una abdicación. Era el papel de esposo, llegado al trance del alumbramiento, demasiado pasivo, desairado. Bonis tenía comezón de hacer algo, de intervenir directa y eficazmente en aquel negocio que era para él de tan grave importancia, mas era, aunque la razón le decía que en casos tales todos los maridos del mundo tenían muy poco que hacer y que todo era ya cosa de la madre y del médico, se le antojaba que él estaba siendo allí todavía más inútil que los demás padres en igual situación, que se le arrinconaba demasiado, que se prescindía demasiado de él. Sin embargo, lo que le había dicho don Venancio no tenía vuelta de hoja. Usted, amigo Bonifacio, a la cama unas cuantas horas, porque esto puede ser largo y vamos a necesitar las fuerzas de todos, y si no descansa usted ahora, no podrá servir como tropa de refresco cuando se necesite. Bien, esto era racional. ¿Por qué? Por eso se acostaba, porque él siempre se rendía a la razón y a la evidencia, y pensaba rendirse aún más, si cabía, ahora que iba a ser padre y tenía que dar ejemplo. Pero lo que no tenía razón de ser era el despego de todos los demás, Emma inclusive, y las miradas y gestos de extrañeza con que recibían sus alardes de solicitud paternal y marital todos los que andaban alrededor de su mujer, doña Celestina, la matrona matriculada que había venido por consejo de don Venancio, el marido de la partera, don Alberto, que también andaba por allí, Nepomuceno, Marta, Sebastián y hasta el campechano Minghetti, si bien éste le miraba a ratos con ojos que parecían revelar cierto respeto y algo de pasmo.
Recapacitando y atando cabos, Bonnie llegó a recordar que Serafina misma le había querido dar a entender, de tiempo atrás ya, que el nacimiento de su hijo, el de Bonis, era cosa que no debía tomarse con calor. El mismísimo Julio Mochi, en cierta carta escrita meses antes desde La Coruña, le hablaba del asunto y de su entusiasmo paternal con una displicencia singular, con palabras detrás de las cuales él se le antojaba ver sonrisas de compasión y hasta burlonas. Pero en fin, lo de Serafín y lo de Mochi podían ser celos y temor de perder su amistad y protección. Serafina veía de fijo en lo que iba a venir un rival, que acabaría por robarla de todo el corazón de su ex amante, de su buen amigo. Pobre Serafina. No había que temer. Él tenía corazón para todos. La caridad, la fraternidad eran compatibles con la moral más estricta, sin contar con que, francamente, aquello del amor paternal no era cosa tan intensa, tan fuerte, como él había creído al verlo de lejos. ¡Ah! No se parecía a las grandes pasiones ni con 100 leguas. ¿Dónde estaba aquella íntima satisfacción egoísta que acompaña los placeres del amor y de la vanidad halagada? ¿Dónde aquel sonreír de la vida que era como el cuadro que encerraba la dicha en los momentos sublimes de la pasión? Esto era otra cosa, un sentimiento austero, algo frío, poético, eso sí, por el misterio que la acompañaba, pero más tenía de solemnidad que de nada. Era algo como una investidura, como hacerse obispo. En fin, no era una alegría ni una pasión. Y daba vueltas Bonis en su lecho impaciente, como en un potro conteniéndose tan solo por cumplir el racional precepto de don Venancio. Claro, hay que descansar. Puede parir esta noche, o no parir hasta mañana, o hasta pasado. Pueden ser todos estos gritos falsa alarma. Buena es ella. Si no fuera porque don Venancio ha tocado a la criatura, todavía me escamaba yo. Pero, de todas suertes, Emma es capaz de quejarse de los dolores un mes antes de ser necesario. Sí, durmamos. Puede esto ir para largo y tener que velar mucho, si me dejan esos intrusos. Lo que extraño es que Emma, que siempre me ha tenido por enfermero y casi por mesilla de noche, no me llame ahora a su lado. Mujer más rara. Y ahora que ya le ayudaría con tanto gusto. El calorcillo de las sábanas que empezaba a sonsacarle el sueño, inclinándole a las visiones vagas, a la contemplación soporífera de imágenes y recuerdos halagüeños, le hizo pensar suspirando, si hubiese sido mi mujer Serafina y este hijo suyo, y yo algo más joven. Como si el pensar y el desear así hubiera sido una navajada, allá en sus adentros, no sabía dónde, Bonnie sintió un dolor espiritual, como una protesta, y en los oídos se le antojó haber sentido como unas burbujillas de ruido muy lejano hacia el cuarto de su mujer, una cosa así como el lamento primero de una criaturilla. Dios mío, ¿si será? Sin querer confesárselo, sintió un remordimiento por lo que acababa de pensar, y la superstición le hizo creer que su hijo nacía en el mismo instante en que el padre renegaba en cierto modo de él y de su madre. Alma de mi alma, gritó Bonis echándose de un salto al suelo. ¿Sería eso como nacer huérfano de padre? Hijo mío, Emma, mujercita mía. Se abrió la puerta de la alcoba y antes que nada Bonifacio oyó distinto, claro, el quejido sibilítico de un recién nacido. Su propia carne volvía a nacer llorando. Un niño, tiene usted un niño, señor, gritaba Eufemia, que entraba como un torbellino y llegaba hasta tocar al pasmado. Bonis, sin reparar que estaba el señorito en camisa en mitad de la alcoba. Ni ella ni él veían esto. La criada estaba entusiasmada, enternecida. Bonis se lo agradecía en el alma, mientras se ponía los pantalones al revés y tenía que deshacer la equivocación temblando, anhelante, dudando si romper una vez más con lo convencional y echar a correr en calzoncillo por la casa delante. Pero no, se vistió a medias y tropezando con paredes y puertas y muebles y personas, llegó al pie del lecho de su esposa. En el regazo de doña Celestina vio una masa amoratada que hacía movimientos de rana, algo como un animal troglodítico que se veía sorprendido en su madriguera y a la fuerza sacando a la luz y a los peligros de la vida. Bonis, en una fracción de segundo, se acordó de haber leído que algunos pobres animalejos del mar, huyendo de sus enemigos más poderosos, se resignaban a vivir escondidos bajo la arena, renunciando a la luz por salvar la vida, en prisión eterna por miedo del mundo. Su hijo le pareció así, había tardado tanto. Se le figuró que nacía a la fuerza, que se le hacía violencia abriéndole las puertas de la vida. Coronado, Bonis, coronado, decía una voz débil y mimosa, excitada desde la cama. Bonis, sin entender, se acercó a Emma y le dio un abrazo llorando. Emma lloraba también, nerviosa, muy débil, demacrada, convertida en una anciana de repente. Se apretó al cuello de su marido con la fuerza con que ella se agarraba a la vida
y como quejándose, pero sin la voz agria de otras veces, siguió diciendo: Coronado, Bonis, coronado, ¿sabes? Estuvo coronado.